Dicen que Dios nunca abandona a sus hijos, pero hay momentos en la vida en los que esa frase suena lejana, casi vacía. Momentos en los que miras a tu alrededor y todo parece derrumbarse. Cuando haces lo correcto y aún así te va mal. Cuando oras en silencio y lo único que recibes como respuesta es un eco frío que vuelve a ti sin consuelo. Hay personas que no dejaron de creer porque quisieran, sino porque la vida les enseñó a desconfiar, porque fueron fieles y aún así fueron olvidadas, porque esperaron ayuda y nadie llegó. Esta es una de esas historias que nacen en el lugar donde la fe es puesta a prueba, cuando creer ya no es cómodo, sino una decisión diaria. Esta es la historia de Samuel, un hombre sencillo, de manos callosas y mirada cansada, que aprendió desde muy joven que la vida no siempre es justa. Vivía en un pequeño poblado polvoriento, donde las casas eran humildes y las oportunidades escasas. No era un hombre malo, tampoco extraordinario. Era uno más entre muchos, invisible para el mundo, pero cargando en su interior un peso que pocos conocían. Desde niño había trabajado la tierra junto a su padre, aprendiendo que el sudor era parte del pan y que el silencio muchas veces era la única respuesta al cansancio. Cuando Samuel tenía apenas 12 años, su padre murió repentinamente. Una enfermedad rápida, sin tiempo para despedidas. Su madre, consumida por la tristeza, se apagó poco a poco hasta que un invierno simplemente no despertó. Desde entonces, Samuel quedó solo. No hubo herencia. No hubo abrazos prolongados ni palabras de aliento. Solo una casa vieja, una parcela difícil de trabajar y una sensación constante de haber sido dejado atrás por la vida misma. Aún así, Samuel nunca dejó de hablar con Dios. No con oraciones elaboradas, ni con frases aprendidas. Hablaba como quien se desahoga en la oscuridad, como quien no tiene a nadie más. A veces, al terminar la jornada, se sentaba frente a la tierra recién trabajada y miraba al cielo, murmurando palabras sencillas. Señor, no entiendo por qué todo cuesta tanto, pero aquí sigo. No pedía riquezas ni milagros, solo fuerzas para levantarse al día siguiente sin perder la esperanza. El tiempo pasó, y aunque Samuel trabajaba más que muchos, parecía recibir menos que todos. Las cosechas no rendían, las deudas crecían, y la gente del pueblo empezó a mirarlo con desdén. Algunos lo veían como un fracasado, otros como alguien a quien podían aprovecharse sin consecuencias. Le pagaban poco, tarde o nunca. Y él, aunque sentía la injusticia arder por dentro, elegía callar. No porque fuera débil, sino porque había decidido no permitir que la dureza del mundo lo convirtiera en alguien amargo. Una tarde particularmente dura, después de haber trabajado todo el día sin recibir paga, Samuel caminaba de regreso a casa con los bolsillos vacíos y el estómago apretado. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, mientras el viento levantaba polvo a su paso. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no solo por el cansancio físico, sino por esa fatiga del alma que aparece cuando das demasiado y recibes demasiado poco. En medio de ese camino solitario, Samuel se detuvo un momento. Cerró los ojos y respiró profundo. Dios, susurró, no te pido que me saques de aquí hoy, solo dime que no estoy caminando solo. No hubo truenos ni señales visibles. Solo el sonido del viento y el crujir de la tierra bajo sus pies. Aún así, algo dentro de él decidió seguir. Un poco más adelante, cerca de un viejo camino de piedras, vio a un hombre sentado a la orilla. Era un anciano, encorvado, con ropa gastada y el rostro marcado por los años. Parecía agotado, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Samuel dudó un instante. No tenía nada que ofrecer, ni comida, ni dinero, ni fuerzas de sobra. Pero algo en la mirada del anciano lo detuvo. No era una mirada de lástima, sino de profunda calma, como si aquel hombre viera más de lo que mostraban sus ojos cansados. «Buenas tardes», dijo el anciano con voz suave. Samuel respondió con un leve gesto. El hombre hizo una pausa antes de hablar nuevamente. «He caminado mucho hoy y ya no tengo fuerzas. ¿Podrías ayudarme a llegar un poco más adelante?» La pregunta cayó pesada. Samuel pensó en su propio cansancio, en su hambre, en todo lo que había soportado ese día. Nadie lo había ayudado a él. Nadie se había detenido cuando él lo necesitó. Por un instante, el silencio se volvió denso. Samuel bajó la mirada y apretó los puños.
Tenía todo el derecho de decir que no. Nadie lo culparía. Pero entonces recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño, en medio de la escasez. Hijo, cuando ayudas aún estando cansado, no estás perdiendo fuerzas, estás sembrando algo que no se ve. Esa frase volvió a él con claridad inesperada. Samuel respiró hondo y asintió. Caminaré con usted, dijo finalmente. El anciano sonrió apenas. Comenzaron a avanzar despacio. Cada paso era lento, medido. Samuel ofreció su hombro como apoyo, sintiendo el peso ligero pero constante del anciano. Mientras caminaban, no hablaron mucho. El silencio no era incómodo. Era distinto, como si ese tramo del camino estuviera separado del resto del mundo. Después de unos minutos, el anciano habló. He visto a muchas personas hoy. Muchas con más fuerza, con más recursos, con menos problemas que tú. Ninguna se detuvo. Samuel no respondió de inmediato. No sé si hice lo correcto, dijo al final. Yo también estoy cansado. El anciano asintió. Lo sé. Pero aún así elegiste ayudar. Eso dice mucho de tu corazón. Llegaron a un punto donde el camino se abría y la luz del atardecer parecía envolverlo todo de una forma especial. El anciano se detuvo. Se enderezó un poco, como si el cansancio se hubiera aligerado. Miró a Samuel con profundidad y pronunció su nombre con una familiaridad que lo estremeció. Samuel, dijo. ¿Alguna vez pensaste que estabas solo? El hombre sintió un nudo en la garganta. Muchas veces, respondió. Más de las que quisiera admitir. El anciano dio un paso al frente. Su voz ya no sonaba frágil. Nunca caminaste solo. Estuve contigo cuando sentiste que tu esfuerzo no valía nada. Cuando trabajaste sin recompensa. Cuando hablaste conmigo pensando que no te escuchaba. Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. El aire pareció cambiar. El viento se calmó y una paz profunda llenó el lugar. El anciano lo miró con ternura infinita. Soy el Dios que nunca te abandonó. El que caminó contigo cuando pensaste que te había olvidado. El que vio tu cansancio y aún así celebró cada vez que elegiste no endurecer tu corazón. Samuel cayó de rodillas, no por miedo, sino por reconocimiento. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. Pensé que no importaba, confesó. Pensé que mis esfuerzos eran invisibles. Dios colocó una mano sobre su hombro. Nada de lo que hiciste pasó desapercibido. Cada paso, cada ayuda, cada decisión de seguir siendo bueno cuando el mundo no lo fue contigo, fue vista. Samuel sintió una paz que nunca antes había experimentado. No te prometo una vida sin dificultades, continuó Dios. Pero sí te prometo algo más grande. Nunca volverás a dudar de que estás acompañado. Cuando sientas cansancio, recuerda este camino. Cuando sientas que nadie te ve, recuerda que yo camino a tu lado. Poco a poco, la figura del anciano comenzó a desvanecerse, dejando solo el camino, el silencio y un corazón transformado. Samuel regresó a casa esa noche distinto. No con riquezas, no con soluciones inmediatas, sino con una certeza profunda. Los días siguientes no fueron mágicamente fáciles, pero algo había cambiado. Empezaron a aparecer oportunidades pequeñas, personas dispuestas a ayudar, puertas que antes parecían cerradas, y, sobre todo, Samuel nunca volvió a sentirse solo. Esta historia no es solo sobre Samuel, es sobre ti, sobre cada persona que ha seguido adelante aun cuando siente que nadie la acompaña. Dios jamás abandona a sus hijos. A veces no llega como esperamos, a veces camina disfrazado de cansancio, de silencio, de una decisión difícil. Pero siempre está ahí. Si esta historia habló a tu corazón, recuerda esto. Cuando creas que estás caminando solo, puede que sin saberlo, estés caminando al lado de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal para más videos. Hasta la próxima.